¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Estamos en vivo y en directo desde Radio WAPS. Estamos en 1180 de amplitud modulada en mixlr.com /Radio WAPS y también ustedes nos ven en este momento a través de Facebook Comunicación Radio WAPS. Soy Yasmín Rodríguez y les da la mejor de las bienvenidas. Nos acompaña Juan Quintana en los controles técnicos y bueno, hoy es jueves 28 de enero y este día, ya iniciando la semana completa, ¿no? Con la maestra Gladys Navarro, que nos va a platicar el recorrido que hace con su agenda mediática a través de diversos temas que son los que están en esta agenda de medios de comunicación. ¿Qué tal, maestra? Muy buen día, me da gusto estar de nueva cuenta con usted. Hola, ¿qué tal, Jasmine? Muy buenos días. También es un gusto para mí pues retomar esta participación. Ya estamos en las labores universitarias, administrativas, ya estamos por entrar en unos días, retomar nuestras clases en línea, ¿sí? Con esta modalidad que nos toca a todos hacerle frente, pero bueno, con el entusiasmo, desde luego, así es que pues yo estoy muy complacida de nuevo cuenta de estar en ese espacio pues para comentar las noticias, los hechos más relevantes, la agenda mediática, como decimos, de la entidad, desde luego de nuestro país y bueno, de lo que ocurre también en el mundo. Así es que, pues sin duda no podemos empezar, digamos, o retomar esta participación sin abordar el gran tema que nos ocupa a todos y todas, y es la pandemia. Y pues muy lamentablemente en Baja California Sur ya llegamos a superamos los 1000 fallecimientos, así es. Ya pues lamentablemente reitero, llegamos a esta cifra que no nos hubiera gustado tener que anunciar. Hoy es la nota de los medios locales, de los noticieros radiofónicos en televisión, etcétera. Tenemos un total de 1006 defunciones ya. En total, desde la pandemia, se han podido registrar la Secretaría de Salud un total de contagios de 22,573 casos. Sin embargo, de esos, pues hay que subrayar que afortunadamente se han podido recuperar 19,843 personas. Y personas que aún continúan con la enfermedad, con el padecimiento, son 1,724 personas. La Secretaría de Salud los ubica como los casos activos y este es un dato interesante también, 298 personas posiblemente, que podrían posiblemente ser portadoras del virus, es decir, están en la categoría como sospechosos. Los casos están por recibir los resultados de los laboratorios. Así es que, como podemos observar, no sé si haciendo digamos, una retrospectiva al inicio de la pandemia, que bueno, en diferentes momentos hemos podido platicar como colegas. Mucho tiempo nos mantuvimos con menor a los 100 casos, incluso bastantes semanas. Ahorita no traigo tan fresco el dato, pero yo quizá me atrevería a afirmar que por más de mes, ¿no? Estuvimos digamos, éramos la entidad que no llegábamos que no rebasábamos los 100 casos, y de pronto empezamos a tener un aumento sostenido que incluso no solamente ha sido reconocido por autoridades de Baja California Sur, sino también por el propio gobierno federal. Hay que recordar que también nos ha regresado en el semáforo en 2 ocasiones, hemos avanzado al semáforo amarillo, pero también después hemos retrocedido. En Baja California Sur tenemos un semáforo distinto, un semáforo de niveles de alerta, y en este semáforo nos encontramos en el nivel de alerta en La Paz número 5, junto con Loreto y Comondú. Tenemos un semáforo diferenciado. En los municipios de Mulegé y de Los Cabos se encuentran en el nivel 4. Esta es una perspectiva, como siempre comento, lo que les platico son mis opiniones, mis reflexiones como docente, desde luego, de esta casa de estudios, pero también como periodista. Francamente, no sé qué tan conveniente sea este semáforo con estos niveles de alerta, porque tenemos un color rojo, 2 colores naranja, color amarillo y luego color verde, y me parece que a lo mejor estiramos mucho la liga para evitar llegar al rojo. Entonces,
imagínense ustedes, es peligro, mucho peligro, peligrito, de verdad, es una cosa así como para ponernos a pensar, ¿no? Aquí es más o menos peligroso, aquí no tanto. Entonces, no sé si eso tendrá que ver también de pronto en que hemos relajado las medidas como ciudadanos, como ciudadanas. Tenemos, creo que todos, conocimientos, algún vecino que pone música y que reúne a sus amigos, familiares, etcétera, los fines de semana. En fin, este asunto de las estrategias, y por eso traigo estos temas tan domésticos a la mesa de análisis, es justamente lo que está ocurriendo y lo que se está analizando a nivel nacional también. El día de ayer, el doctor Hugo López-Gatell decía que podría ser sí conveniente hacer un alto en el camino para revisar la estrategia. Y ya se planteaba también una estrategia con un enfoque mucho mayor también en la educación. Y yo creo que ahí es algo que nos ha faltado muchísimo. Es decir, el educarnos en la prevención. Verdaderamente que en casa, en los espacios de la oficina, estemos siendo muy estrictos con los protocolos de prevención para evitar el contagio, con el lavado frecuente de manos, con el uso permanente del cubrebocas cuando estemos en la interacción con personas en espacios cerrados, desde luego también en espacios públicos o abiertos, si tenemos esa posibilidad de contar con el cubrebocas, pues hay que hacerlo. Entonces, esos son los temas, ese es el gran tema que estamos teniendo en Baja California Sur, cómo se ha registrado un aumento sostenido de casos, decía, las reflexiones en torno al semáforo, cómo la autoridad pues tuvo que establecer ese semáforo, porque también es entendible, enfrentamos una crisis económica, hay muchísimos empleadores, emprendedores que se han visto severamente dañados, muchos han tenido que cerrar sus empresas y eso también es muy lamentable, pero creo que tendríamos que buscar un punto de equilibrio en donde el hecho de tratar de seguir haciendo nuestra vida con la mayor y entre comillas mayor normalidad posible, pues no significa un riesgo para nuestra propia salud. Creo que ese es el lugar donde tenemos que llegar y también por eso a nivel nacional se está buscando o las noticias que hoy tenemos es una reflexión en torno a un cambio de estrategia. Para muchos críticos, para muchos analistas también, voces diversas en los distintos sectores de la sociedad advierten que este cambio de estrategia debió de haberse dado antes. Yo creo que pudieron haberse hecho ajustes también en el camino, muy importantes. A mí me parece que enfatizar en el uso del cubrebocas era fundamental. Creo que no es la única medida, desde luego. Sin embargo, en un principio, no sé si recuerdas que la Organización Mundial de la Salud señaló, igual que el gobierno mexicano, que, digamos, el cubrebocas era importante, pero no prioritario. Y Sí. hubo un gran escándalo, ¿no? Fue una situación ahí que generó muchísima controversia. Después reculó la Organización Mundial de la Salud y dijo que siempre sí, que habría que usarlo, que era muy, muy importante. Y bueno, el gobierno federal se mantuvo como con esa, como a la expectativa, como sin querer dar su brazo a torcer. Y empezando por el presidente, hay que decirlo también, ¿no? Que muy lamentablemente hoy está también contagiado. Lo que nos han informado es que se encuentra bien, se encuentra estable, con síntomas leves y que bueno, va avanzando. Ahorita algo al respecto allí de las noticias que se han generado en torno a esto. Pero ese es el panorama que tenemos. En México, en Baja California Sur, un aumento sostenido de casos y una reflexión a propósito de ello en los grupos de análisis de expertos sobre la pertinencia de un cambio de estrategia. Yo creo que en Baja California Sur también tendríamos que revisar esa parte, porque creo que igual que a nivel nacional, ha faltado muchísimo, y esto lo conocemos creo que bien nosotras, estrategias efectivas de comunicación, poder lograr una asertividad con la comunicación, es decir, poder incidir, poder persuadir a la gente
a los ciudadanos de que tomen las decisiones adecuadas para evitar el alza de contagios. Y las decisiones adecuadas son básicas, de atender los protocolos sanitarios, de que la principal prevención inicia en casa, de que evitemos justamente las actividades no esenciales y que impliquen una mayor movilidad e interacción con las personas. Entonces, creo que ha faltado una efectiva comunicación, de verdad, campañas efectivas. Hemos visto algunos ejercicios, me parece, y desde el análisis de la comunicación, por eso me atrevo a comentarlo, de spots que aparecen de Baja California Sur, digamos, ejercicios, spots en redes sociales, muy regionales, quizá apostándole, ¿no? A hablar en nuestro idioma, ¿no? Con nuestra gente, con nuestros rancheros, en nuestras comunidades pesqueras, en la propia urbanidad. Pero parece que tampoco han tenido el efecto necesario porque la gente se sigue reuniendo, la gente sigue olvidando los protocolos, mucha gente, desde luego no todos, hay muchísima gente también muy responsable. Todavía. Todavía hay mucha gente que no cree, que pues anda como si nada, ¿verdad? Entonces, creo que es muy oportuno que así a nivel federal, sí, se replantee la estrategia, pero a nivel local también, y sobre todo la estrategia de comunicación, porque es evidente que los gobiernos, tanto el gobierno federal como el gobierno local, han hecho un gran esfuerzo por ampliar las capacidades de atención, la infraestructura. El gobernador nos ha informado al respecto, tenemos evidencias, hemos visto la reconversión hospitalaria. Qué bueno que atendió su responsabilidad, sin duda, de mejorar la infraestructura en Baja California Sur. Hay que decirlo, teníamos un rezago de administraciones pasadas que no se ocuparon de mejorar la infraestructura, lo mismo que a nivel federal también lo teníamos. Y por eso es que hoy me parece también que es importante que los reclamos que hagamos en materia de la atención a esta pandemia se considere, digamos, todos los aspectos, los factores que inciden en la propia atención, como el hecho del rezago que sí veníamos teniendo en materia de salud. Lo hemos comentado también en otros momentos, la falta de personal, cómo se tuvo que implementar un programa emergente de contratación de personal, de mejorar las condiciones del personal de salud para la atención de esta pandemia, como en Baja California Sur también impactó y también se tuvo que controlar, pero aún así, si continuamos infectándonos, contagiándonos, será insuficiente. Cualquier recurso del que se disponga, aunque se amplíen las áreas de atención hospitalaria, seguirá siendo insuficiente. Por eso es importante, me parece, la reflexión de manera individual y el que se realice, sí, una campaña mucho más fuerte y efectiva de comunicación y de educación en la prevención en salud. Creo que hacia allá tendríamos que ir porque el virus se irá, a pesar de que afortunadamente tenemos las vacunas, que ahí está otro tema polémico con el tema de la vacuna rusa, pero no podemos relajar las medidas y tendremos que aprender a convivir. Yasmín, no sé si coincidas, si te doy espacio desde luego para que aportes tus reflexiones, pero con este bicho, algunos dicen maldito bicho, y con otros que vengan, porque estamos expuestos cada vez más a un cúmulo de bacterias, de bichos, de enfermedades, lo que vendrá, ¿no? Digamos, como parte natural, pues, de la evolución humana y de la convivencia. Entonces, tendremos que hacer de verdad cambios profundos en nuestras rutinas, en nuestros hábitos alimenticios, que es fundamental, en nuestros, la movilidad, el ejercicio, todo esto y, por supuesto, en todas las labores de prevención. Y entonces, adelante con tus reflexiones, porque luego yo me agarro. Estoy de acuerdo, pero yo creo que es también la parte del desahogo, ¿no? Como periodista, como persona, como profesional, como mujer, y además los casos que ves, porque cada día tú ves, pasan los días en este encierro y tú ves que se va enfermando personas más cercanas, ¿no? Van creciendo los contagios, pues tan solo ahorita mencionas más de 1,000 personas, 1,006 defunciones en este momento. Y es muy fuerte porque, bueno, si bien no podemos tener alertas de todo tipo y esta reflexión en torno a
haciendo una introspección, ¿no? En nosotros, qué es lo que queremos, qué es lo que nos toca, si tienes papá, mamá, si tienes 16 años, 17 años, los chicos y chicas creen que no se van a enfermar, gran parte, no digo que todos, creen que no se van a enfermar, los mismos niños, no sé si viste una nota, creo que de ayer, un bebé infectado, es intubado, o sea, aquí en nuestro estado creo que es de los pocos casos, no sé si es el único o pocos casos que están, o sea, te parte pues de qué es lo que está sucediendo, qué podemos hacer para mejorar, definitivamente es a través de nosotros, es a través de cómo podemos estarnos cuidando intensivamente, porque si bien te dicen usa, independientemente de lo que ya se haya platicado, en ese momento es uso obligatorio ya cubrebocas, es mantener la distancia, ¿no? En donde sea. Y en los lugares cerrados, definitivamente no vas a ir al banco y que si está lleno, quieres pagar, yo sé, pero trata de no entrar, no sé, habrá formas en las cuales ve los días que no esté tan aglomerado de personas, o sea, no, o sea, podemos buscar un sinfín de, de justificaciones, ¿no? Pero, o ver cómo hacerle frente, pero definitivamente ya lo mencionaste, está en nosotros, y si no está ahí, no sé dónde está ahí. Me parece efectivamente tardíamente la estrategia que se vaya a realizar, pero estamos ahorita en este momento, y qué es lo que se va a tomar de ya, ¿no? Claro, para visibilizar y para quienes nos hagan favor de ver esta transmisión o incluso en línea, en vivo, estamos registrando en Baja California Sur aproximadamente 1,000 nuevos contagios semanales. Entonces, la gravedad, ese es el nivel de gravedad. Entonces, creo que sí es muy, muy oportuno que todos y todas hagamos de verdad una reflexión sobre la mejor manera de evitarlo. Por supuesto, yo he sido muy recurrente en mis reflexiones en los distintos espacios y en mi interacción también en redes sociales sobre la gran movilidad que advierto, que se observa. Y escucho y leo a quienes me hacen favor de comentar también, que me dicen, es que, ¿qué hacemos? Tenemos que trabajar y también tenemos jefes que no son sensibles y no nos permiten el trabajo desde casa. Y Sí, coincido, muchas de las personas, la gran mayoría de las personas, tiene que salir a trabajar y seguir buscando el sustento para sus familias. Pero sí, ahí es donde digo, a todos, ¿qué nos toca hacer? Bueno, quizá replantear, sí, desde los niveles de toma de decisiones gerenciales, desde los propietarios y demás, buscar qué sí se puede hacer, hasta dónde se puede ayudarnos a nosotros mismos, poder hacer trabajo desde casa. Esta pandemia nos está enfrentando a nuevas maneras de hacer muchísimas cosas y estamos viendo cómo el trabajo remoto cada vez va a estar más presente y tiene que estarlo por muchos, no solamente por el tema de salud, sino incluso en términos de recursos también, de optimización de recursos, etcétera. Así es que creo que en el ámbito en el que tengamos alguna competencia, como decía, propietarios de negocios, desde el nivel gerencial, las coordinaciones de grupos, en el nivel religioso, en el sector religioso, etcétera, todos podremos hacer algo. Me parece que sí. claro. No solamente, exacto, y no solamente pues quedarnos con esto de hay que regresar porque tenemos que hacerlo, sí, pero ¿cómo lo podemos hacer? Evitando al máximo los contagios, porque creo que ahí está gran parte de la clave, desde luego, la vacuna que tendrá que seguir llegando a pesar de pues todas las complicaciones que hemos visto, sin duda. El gobierno federal necesita fortalecer la logística, la organización, la forma en la que se está aplicando la vacuna, tener mayor organización, que tengamos nosotros como ciudadanos y ciudadanas mayor transparencia también, certeza de cómo se va a aplicar. Es hora, y Claro. tal cual la frase como lo conocemos, es hora, ¿no? A 28 de enero que no sabemos cómo se va a convocar a los adultos mayores a aplicar la vacuna, por ejemplo. Y quienes tenemos adultos mayores en casa estamos preocupados por ello. Y quienes no tenemos y tenemos conocidos también, estamos preocupados y estamos ocupados en conocer cuál va a ser ese protocolo. No se ha informado, no se ha aclarado todavía, se desconoce de las propias autoridades federales. He conversado con autoridades federales. Entiendo que
En muchos, en la Secretaría de Bienestar, por ejemplo, en la delegación de Baja California Sur, no tienen capacidad de decidir, ¿sí? Están explorando, están evaluando, están cumpliendo con lo que el gobierno federal les está solicitando, pero necesitamos también tener certeza, porque aquí viene otro tema. La ciudadanía, mientras más inquieta esté y más temerosa, también va generando condiciones de vulnerabilidad para los contagios de todo tipo de enfermedades. El tema de la salud mental y cómo afecta también nuestra salud física es real, existe. Entonces, también necesitamos tener tranquilidad y certeza los ciudadanos de la aplicación de esta vacuna. Claro, Y ahora, ajá, ahí disculpa, pero para luego para no se vean ideas y mencionas esta parte importante, que comentar que no solamente en México el problema es las vacunas, es a nivel mundial, ¿vale? Entonces, tanto creíamos que solamente era en México, ¿no? Pues también lo está viviendo Inglaterra, lo está viviendo Alemania, en todos lados es el mismo detalle, ¿no? ¿Cuándo van a llegar las vacunas? Obviamente cuáles se van a administrar, que ahorita mencionabas, ¿no? Ahorita va a ser hay una pausa sobre ese tema, pero esa parte también, ¿no? Es a nivel global el tema de las vacunas. Entonces, aquí la parte de la estrategia, ¿no? Y considerar los 3 niveles de gobierno, la parte individual, las colectividades y muy importante tomar estos detallitos, ¿no? Sí, es el asunto, ¿no? De cómo hacerla internacional que alcance la vacuna para todos los países Para que están todos, miles de millones. Muchos se enojaron porque México dijo, pues va, que le entreguen una parte de las vacunas que nos tocaban a nosotros, a los países más pobres. Y con justa razón, entiendo, México es un país que no es rico, pero sin duda también está en una condición mejor que otros países. Yo también así lo advierto. Pero a la par necesitábamos entonces tener desde luego otro plano. El plan B, parece que el plan B del gobierno federal pues es la vacuna rusa, que todavía está pendiente. Hay muchos mitos sobre esta vacuna. La embajada rusa la embajada rusa en México el día de ayer, no sé si viste, estuvo publicando en sus redes sociales como diferentes textos y ligas para tratar de romper con los mitos de esta vacuna rusa, porque inmediatamente pues sabemos, ¿no? Con el impacto de la comunicación, ha habido memes, ha habido cuestionamientos, ha habido críticas, ha habido de todo, ¿no? Incluso generar pues incertidumbre en las y los ciudadanos y hasta rechazo de muchos de no quererse aplicar la vacuna en el caso de que se pueda lograr. Lo que alcancé a revisar es que pues ha estado en la fase 1, la fase 2, falta desde luego la fase 3, señala la embajada rusa que está avanzando en la aprobación y que no solamente son 2 países, son más de una decena de países en donde ya se está aplicando, algunos en Latinoamérica, otros también fuera, uno de ellos en Europa. Bueno, Hungría. Sí. Así es. Entonces, sí, claro, hay que recibir todo con mucha cautela, con mesura, pero también buscando el equilibrio y buscando la información con certeza, ¿sí? Y creo que al gobierno federal le toca también generarnos esa certeza en la información. Por ejemplo, otra me parece falla que están teniendo actualmente es el no informarnos un poco más detalladamente de la salud del presidente, porque está este debate sobre el tema de los datos personales. Por cierto, hoy es el Día Internacional de la Hoy es el día. Datos Personales y tenemos un curso al respecto también en nuestro que ya empezó. que ya ahorita ya casi nos vamos para allá, pero es cierto, hay que cuidar los datos personales, es un derecho. Sin embargo, yo coincido con quienes advierten que el tema de la salud del presidente, de y de cualquier presidente de cualquier nación, es un asunto de seguridad nacional y tenemos que estar informados de su evolución. Entonces, así como en otros momentos hemos visto esta misma controversia en otros países por la salud de otros mandatarios, y yo misma he señalado, creo que es importante que sepamos el estado de la salud integral, porque eso influye en la toma de decisiones, nuestra salud en la toma de decisiones. Así es que sí tendríamos que estar más informados. El día de ayer, antier, leía y escuchaba a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que decía, está muy bien, muy animado. No, lo que necesitamos no es saber cómo se siente, si está feliz, si está triste el presidente, es si está evolucionando, si está estable. Ya parece que ya tuvimos más información, por eso lo comentaba al inicio, que ha tenido síntomas leves, ya el día de ayer ampliaron un poco más,
pero el primer mensaje que nos habían dado de parte incluso del doctor Gatell era: el presidente tiene derecho a mantener resguardada esa información porque es personal. Y el propio presidente lo ha dicho: yo no me pertenezco, les pertenezco a ustedes. Y aunque a muchos les parezca una broma y tal, bueno, el hecho es que es el mandatario de este país y necesitamos sí tener certeza pues de que se encuentra avanzando favorablemente. Creo que eso es fundamental en medio de todo este cúmulo de información a la que estamos expuestos como ciudadanos y ciudadanas. En principio, la realidad de la pandemia, el aumento de casos, las estrategias, la necesidad de los ajustes de las estrategias, la importancia de la prevención en lo individual, ¿sí? Y por supuesto, el proceso de vacunación y cómo se requieren ajustes también para mejorar este proceso. Y ahora tenemos el tema del presidente contagiado. Entonces, son muchísimos temas que estamos siendo, digamos, que estamos recibiendo y que necesitamos ir procesando pues poco a poco, pero en principio con certeza, con claridad en la información. Claro, y bueno, ahí nomás le agregaría la parte de las vacunas, ¿no? Que en cualquier vacuna, obviamente, no tienen el año, ¿no? De salir. Vamos a encontrar muchas variables, muchos temas en contra o a favor. Inclusive hoy, esta mañana, no sé si acabas de ver de que la vacuna de AstraZeneca, ¿no? En Alemania, en Europa, ya están platicando de que debería aplicarse de 18 hasta los 64 años, ¿no? Entonces, van saliendo varios detalles y así vamos a estar, ¿no? O sea, van a salir detalles porque es nuevo, obviamente. Entonces, lo que queremos es certezas, ¿no? Si bien eso es lo que también nos ocupa, como lo mencionabas en diciembre, ¿no? Antes de irnos, mencionabas esta parte, lo que necesitamos son certezas también, pues si bien estamos esperando todos estos meses en este encierro poder encontrar algo bueno y llegar a nuestras nuevas normalidades o nuestras nuevas vidas, bueno, contemplar esos detalles también. Sí, y a qué nos referimos con certeza, tener la seguridad lo más que se pueda de que las cosas se están haciendo con orden, con disposición de recursos, con estrategia, con trabajo colaborativo, coordinado, que las autoridades están priorizando la coordinación antes que, por ejemplo, las confrontaciones con tintes políticos, que eso lo hemos visto mucho. Estamos en un contexto político electoral y por supuesto que eso domina e incide necesariamente en todos los temas. Así es que a eso me refiero con una certeza de que están haciendo cada quien lo que le toca, ¿no? Sin simulación, entendiendo que es difícil el contexto, por ejemplo, para la adquisición de vacunas. Sin embargo, que están las negociaciones, que están los acuerdos, que que se encuentran los estudios que avalen a las vacunas, desde luego, que podamos observar un proceso de vacunación con mucha mayor eficacia, mucho orden, mayor orden. Entonces, a eso me refiero con que a la ciudadanía le brindes esa certeza de que cada quien está haciendo, las autoridades, lo que le corresponde, entendiendo que a pesar de eso hay muchísimas dificultades. En el tema de la vacunación, por ejemplo, hemos visto que afortunadamente no se han tenido reacciones tan negativas ni un gran número de ellas. Entonces, eso puede generar mayor tranquilidad también para la aplicación de la vacuna y que accedan las y los ciudadanos. Sin embargo, a pesar de eso, pues muchos ciudadanos también dicen, tengo miedo. Entonces, y es comprensible también cómo las autoridades pueden incidir para que la ciudadanía esté confiada. Bueno, no sé si te ha pasado, si te ha tocado escuchar, pero yo hoy, al día de hoy, después de todos los años que ha pasado desde la pandemia de la influenza, conozco de gente que no quiere vacunarse contra la influenza, tiene temor y que no lo hace. Entonces, yo pues en el ámbito de influencia que puedo llegar a tener, platico, trato de conversar experiencias. Mi experiencia, yo me he aplicado la vacuna en varias ocasiones, en algún momento se me ha pasado por allí y me ha ido bastante mal con las enfermedades respiratorias. Este año que pasó, sí me la puse de manera puntual y en los meses que tenía que ser. Afortunadamente no hemos tenido ningún problema, pero sí necesitamos ir avanzando en, como decía, en la prevención, en la educación, en la disposición de información, en evitar la desinformación y en que todos quienes tenemos acceso a un micrófono, a una red social,
pues le estemos abonando y no abonando a la confrontación, que eso es algo de lo mucho que también estamos observando. Claro que sí, no, definitivamente voy en este tenor, ¿no? De poder estar más asertivos, ¿no? Y buscar certeza, sobre todo porque en esos momentos, después de ya no sé cuántos meses de pandemia, ya 10 meses, ¿no? 10, 11, 2. Entonces, sí es complicado. Obviamente, pues para todos es muy complicado. Definitivamente la parte tecnológica, bueno, se ha mostrado, ¿no? Pero también es importante salir, ¿no? De nuestro espacio, ya llegará el momento, ¿no? Yo más que nada pienso de alguna forma positivo, ¿no? Y verlas, y eso que está sucediendo, bueno, tomarlo, ok, bueno, ¿qué me queda? Estar en casa, salir lo menos posible. Afortunadamente hay un trabajo en el cual puedes tomar estas decisiones, ¿no? Y buscar lo mejor también para no estar propagando o exponiéndose con las demás personas. Sí, es que creo que con estas pequeñas, entre comillas, pequeñas acciones, mucho podemos hacer, y es el tema de evitar la convivencia social. Sí, es decir, limitar al máximo posible nuestra interacción con las personas, sobre todo con aquella del núcleo familiar. Eso sí lo podemos hacer, y de verdad que observamos y tenemos noticias cada vez más frecuentes de gente conocida que se contagió, pero además otra cosa, Yasmín, y también lo conoces tú, de familias enteras que se han contagiado y que en donde muy lamentablemente han fallecido no solamente un miembro, más miembros de esas familias. Entonces, no sabemos todavía, a pesar de que hemos avanzado en el conocimiento de las reacciones de este virus, también cómo el organismo de cada quien le va a hacer frente. Así es que, así como han fallecido jóvenes, compañeros, colegas sin comorbilidades, el caso de Ezequiel, por ejemplo, así han podido salvarse, afortunadamente, adultos mayores que han estado hospitalizados, incluso intubados, pero también han fallecido personas, hombres fuertes, en edad productiva, que han tenido que ser intubados y han fallecido. Entonces, de verdad que hay muchísimos factores que se deben de tomar en cuenta en esto, y no sabemos el organismo cómo va a reaccionar. Entonces, hacer lo que sí podemos hacer: utilizar el cubrebocas, el lavado de manos, mantener la distancia. De verdad, a veces parece que nos diera tal vez vergüenza o miedo incomodar a la gente cuando nos hacemos a un lado en el súper. A mí ya no me da. Yo me hago a un lado y no me importa que la gente me vea mal y que diga que exagerado algo. Yo voy con el súper y le voy sacando la vuelta a la gente. Si la gente se acerca, yo me hago más a un lado. Se va acercando, yo me muevo. Entonces, no invito a nadie a mi casa, ¿sí? Permito que a la casa de mi familia llegue nadie más que nosotras, que estamos allí. Entonces, es así. No he visto a mis grandes amigas de muchísimos años en todo un año que llevamos. No las he visto. Entonces, es muy difícil. A lo mejor habrá quien considere que estamos, no solamente yo, muchísimas otras personas tomando medidas extremas. Se puede. No nos pasa nada tampoco. ¿Sí? O sea, podemos comunicarnos de otra forma. Está el teléfono, están las redes sociales, estamos en comunicación frecuente. No necesitamos ir a arriesgarnos a pisar la casa de otra persona y a también ponerlas en riesgos a esa familia que queremos. ¿Sí? Claro, efectivamente, creo que son excelentes consideraciones, sobre todo porque no conocemos los hábitos de cada uno, ¿no? Es de verdad, o sea, no supimos, no sabemos qué es Tenemos lo que salir a trabajar. el vecino, el amigo, y eso hay que cuidar. Tenemos que salir a trabajar, pero podemos reducir mucho los riesgos en otros contextos. Claro que sí. Eso es. Estoy aquí congelándome, aunque usted no lo crea, tengo mucho frío, pero les platico brevemente. Aquí ya casi para finalizar, maestra, ¿con qué quiere concluir? Claro, pues esto, creo que vamos a seguir teniendo estas noticias del cambio de estrategia o de las modificaciones que se estén realizando como parte de la estrategia integral, y sí reiterar que en Baja California Sur también necesitamos ver eso, porque el gobierno del estado ha sido muy reiterativo en señalarnos que aquí se están aplicando muchas pruebas y estamos detectando muchos casos, y que eso nos permite, decía, y lo ha venido insistiendo las autoridades, tanto sanitarias como el gobernador, en que nos permite aislar de manera oportuna a las personas y para que así se evite la propagación.
Y si esto es así, pues algo está sucediendo, porque ya llegamos a los 1,000 fallecimientos y ya tenemos 1,000 casos semanales. Entonces, a pesar de que se están detectando más, porque se están aplicando más pruebas, los contagios continúan. Así es que desde mi escaso conocimiento en estrategia de salud, o nulo, diría, algo está pasando, porque a pesar de que se están aplicando más pruebas, el número de contagios se está elevando. Entonces, es importante que también se replantee, que se analice esta estrategia, que se analice el semáforo y ver, como decía, las acciones que se tengan que hacer en los distintos niveles, en el sector empresarial, en el sector social. La prevención nos compete a todos y todas, Yasmín. Entonces, a nivel individual, desde luego, reiterarle el llamado a las y los ciudadanos a que verdaderamente pues sean cada vez más estrictos con sus protocolos sanitarios. Y algo que podemos abordar para en la siguiente colaboración es el asunto de los mítines políticos. Hay que recordar, el día de ayer la Secretaría de Salud reclamó, recordó, demandó que atiendan todos los actores políticos, dirigentes de partidos, aspirantes a una candidatura, a una precandidatura, atiendan los protocolos sanitarios. Hoy por hoy, con ese nivel de alerta, confuso para varios, en Baja California Sur estamos en el nivel 5 en La Paz, Loreto y Comondú, y por lo tanto en ese nivel 5 quedan estrictamente prohibidos todos los mítines políticos. Exclusivamente se podrán realizar visitas domiciliarias manteniendo los protocolos sanitarios, nada más. Y el día todavía de antier veíamos una reunión, por ejemplo, de actores políticos también, todavía en diferentes partidos donde se están reuniendo y dirán, es que son pocos, son menos de 50, no está permitido y punto. Eso es lo que tenemos que hacer, estrictamente cumplir esos protocolos. Entonces, si no está permitido, pues no se tienen que hacer y tan, es todo. Y aplicar desde luego las sanciones que correspondan, las infracciones, si es que corresponden, que ahí está otro tema también complejo. Así es que también necesitamos la responsabilidad de todos los aspirantes a un cargo de elección popular, sin duda, y si son líderes también en algún sentido en sus colonias, en sus sectores, pues ojalá que contribuyan poniendo el ejemplo y haciendo énfasis también en la necesidad de evitar el contagio a partir de las acciones en casa. Ok, bueno, pues aquí estuvo nuestra compañera periodista y maestra Gladys Navarro para platicarnos lo mejor de la semana, lo mejor que ha pasado. Obviamente hay más información, pero ya es en un resumen muy puntual acerca de las anotaciones que suceden en la semana. Y bueno, con ella nos despedimos esta mañanita. Les platico brevemente que hoy es el día, así es como ya lo mencionó la compañera, de protección de datos, así que estén atentos, pues me imagino que van a encontrar bastante información. Muchísimas gracias, maestra. Y bueno, con eso nos despedimos. Le decía yo, estamos a 15 grados. Si llega a salir, pues cúbrase súper bien. Además de tomar las medidas necesarias, que son el uso del cubrebocas, mantener la distancia, ¿no? 1.5 como mínimo. Y además usted debe de contemplar el tema de llevar siempre, ¿no? un gel antibacterial del 70 de alcohol. Así que con eso despedimos el programa. Gracias, Juan Quintana, en los controles técnicos. Sigan la programación del 1180 de amplitud modulada. Recuerde que estamos en Radio Universidad. Gracias, soy Yasmín Rodríguez. Hasta el próximo martes.